comenzar la sesión. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos con nosotros a Aliwin Akai-Chan de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Él nos trae su presentación titulada Mapping Conceptual Structures, aplicación para el estudio del estado del arte en ergonomía, trastornos musculoesqueléticos, tratamiento y retorno al trabajo en puestos de manufactura. Aliwin es ingeniero industrial de Ecuador, él es un estudiante predoctoral, es un profesional con una amplia experiencia en las ramas de prevención de riesgos laborales, ambiente, calidad y sistemas de gestión. Además, también tiene una amplia experiencia en docencia dentro de programas de pregrado y posgrado en sistemas de gestión y prevención de riesgos laborales. Y es miembro investigador del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Aliwin, cuando quieras, adelante. Bien, muy buenos días y buenas tardes en donde me estén escuchando. Un honor para mí poderles presentar esta parte de mi trabajo de investigación que hemos estado realizando desde aquí, Ecuador, en donde hemos determinado una cierta metodología para mostrar estas partes tan complicadas a veces en los estudios de investigación, como son los estados del arte, como son las revisiones literarias o las revisiones de conceptos dentro de nuestras distintas investigaciones de doctorado. Bueno, voy a comenzar comentando de que justamente yo soy de la Universidad Politécnica de Valencia, dentro del programa de doctorado de Tecnologías para la Salud y el Bienestar. Mi línea de investigación es la gestión de condiciones ergonómicas de trabajo y actualmente mi tesis se está dirigiendo hacia un programa de intervención sobre evaluaciones ergonómicas, rehabilitación y reinserción laboral que se está aplicando dentro de una empresa aquí en el Ecuador. Como parte de esta tesis doctoral, y como ustedes también tienen algunas tesis doctorales como tal, tenemos un capítulo llamado Estado del Arte, o también el capítulo en donde se analiza si es que la investigación es relevante, se analiza qué es lo que se está investigando actualmente alrededor del mundo sobre este tema, se analiza cuál es la tendencia actual sobre esta situación. Y dentro del estado del arte, nosotros hemos realizado dos estudios. Un artículo que se llama Mapping the Conceptual Structure of Ergonomics, Musculoskeletal Disorders, Treatment and Return to Work in Manual Jobs, el cual este artículo está en revisión, ya está en la última fase de revisión dentro de la revista Work, que es una revista Q2 en sí a nivel mundial. Y también estamos presentando un póster dentro del Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizará en noviembre en Sydney, Australia, que se titula Ergonomics Trending Topics, Where is this path of science going? ¿No? En donde el primer artículo nosotros estamos enfocándonos netamente a la metodología, el segundo póster, el segundo artículo, se está enfocando directamente hacia ciertos resultados. Dentro de esta investigación está mi persona dentro de como primeros autores. También contribuyó muchísimo dentro de esta investigación un colega de la universidad, que es el doctorando Francisco Bolaños. Actualmente él está cursando sus estudios de doctorado en Inglaterra. Mi directora Mercedes Sanchís del Instituto de Biomecánica de Valencia y mi director Antonio Gómez del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud y la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Bueno, dentro de esta metodología que les voy a comentar, que hemos aplicado, básicamente es una revisión literaria de un determinado tema y que ha sido complementado con metodologías de science mapping. ¿Qué es esto? Dentro de la revisión literaria, nosotros utilizamos un enfoque que es basado del Instituto Johanna Briggs para la realización de revisiones sistemáticas.
Luego, esta metodología fue complementada para la revisión del screening de artículos. Utilizamos el flujo Prisma del 2020. Y para la interpretación de datos utilizamos una red bibliométrica basada en SizeMapping. Toda esta metodología la puedo condensar dentro de 5 etapas, las cuales están mencionadas aquí. La etapa número 1, como toda investigación de revisión literaria, empezaría con la pregunta de investigación, que en este caso, para la tesis que estoy realizando, sería cuáles son los temas de tendencia en los últimos 12 años sobre la ergonomía en trabajos de manufactura, porque esa era netamente el lineamiento hacia donde nos estamos dirigiendo en esta investigación. En etapa 2, que ya lo voy a mencionar, sobre la identificación de los perfiles de estudio. La etapa 3, la selección de términos de búsqueda. Etapa 4, esquema de datos y selección. Y etapa 5, resultados y hallazgos, que voy a mencionar. Con la etapa 1, en que menciono ya la pregunta de investigación, voy hacia la etapa 2, que es el perfil de estudios. Es lo que vamos a buscar como tal. Y para eso tenemos nosotros el marco PCC, que significa PCC, primeramente analizando la población. Población se ha analizado la de los trabajadores operativos de actividades manuales, considerando todos los países, edades y metodologías de investigación que se hayan publicado. Dentro del concepto se han buscado artículos aprobados y publicados entre el año 2010 a 2021, es decir, son 12 años de investigación, lo cual hace un análisis bastante robusto. Artículos de acceso abierto en idioma inglés de las 3 principales bases que hemos seleccionado, que son Scopus, Web Science y PubMed. Último, el contexto, se analizaron artículos sobre ergonomía, trastornos musculoesqueléticos, tratamientos de trabajadores afectados, rehabilitación y retorno al trabajo, en donde cerramos todo el ciclo del análisis ergonómico que queremos lograr. Ya en la etapa número 3, es la selección de términos. Aquí quiero mencionar algunos detalles que tuvimos. Verán, normalmente nosotros hemos analizado muchos artículos sobre revisiones literarias y sobre investigaciones que se hacen dentro de estos aspectos. Y muchas veces la selección de términos o el análisis de la ecuación de búsqueda se hace de una manera bastante somera. En esta ocasión nosotros quisimos darle mucho realce hacia la ecuación de búsqueda, hacia la conformación de la ecuación de búsqueda. ¿Por qué? Porque realmente es el inicio de toda nuestra cadena de investigación tal cual. Si nosotros no le damos este realce, podríamos estar encontrando información errónea o que nos falta información tal cual. Entonces, ¿cómo realizamos esta cadena de búsqueda? Primero se hizo una etapa en donde se utilizó términos del tesauro de la OIT. Siempre bajo el consenso del grupo de investigación, se realizaba un cribado de términos que en esta primera etapa de 462 términos que comenzamos, se descartaron 405 que no eran relevantes. Luego, en una etapa 2, utilizamos los términos MESH y también términos del Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos. Con esto se sumaron 100 términos a los anteriores con 157 términos. Ya en la etapa 3 se utilizaron la lista de enfermedades, trastornos musculoesqueléticos de la INSST y la clasificación internacional de enfermedades de la OIT. Es decir, aumentando la parte de enfermedades y también descartando ciertas terminologías que veíamos repetidas o no relevantes, llegamos a 164 términos. Por último, le hicimos una nueva revisión a todos los términos en conjunto con todo el equipo investigador, descartando 92 términos y resultando 72 al final. Con esto de aquí, estos 72 términos, fuimos clasificando los términos en 4
elementos, ¿no? La población expuesta, los factores de riesgo, el efecto respuesta y la rehabilitación reintegro. Si ustedes se dan cuenta, dentro de los términos se fueron integrando con estos asteriscos que ustedes pueden ver, por ejemplo, términos en donde normalmente encontraríamos términos en plurales, términos en distintas formas que el buscador va a interpretarlos tal cual. Con esto de aquí logramos esta ecuación de búsqueda. Ustedes pueden ver, no es una ecuación de búsqueda pequeña, es más bien una ecuación de búsqueda en que se ha publicado para que pueda ser replicada y utilizada de estas metodologías por cualquier otro medio de investigación, y en donde se ha utilizado esta ecuación en los distintos buscadores que habíamos mencionado. Obviamente, cada buscador a veces tiene unas ciertas terminologías, ciertos elementos que teníamos que irlos modificando. A veces el OR, o el title, AppSkey. Entonces, la programación iba siendo acoplada a cada necesidad de cada buscador. Por ello que llegamos a un análisis prisma del flujo de extracción de datos. Dentro de la primera etapa de búsqueda, en los 3 buscadores, encontramos 2.129 artículos, de los cuales se descartaron 380 por duplicación. Luego, de estos, quitando los 380, llegamos a 1.749 artículos, en donde fueron analizados por medio de 3 elementos: su título, su abstract y sus términos específicos, ¿no? Su key terms. Con esto de aquí, nosotros excluimos 1.405 artículos con esta subdivisión. Por ejemplo, algunos fueron eliminados por estar asociados a problemas fuera de los estudios, ¿no? También a otros por asociación a patologías médicas fuera de estudio, otros enfocados a otras aplicaciones ergonómicas, otros eran estudios muy generales los que se encontraron, otros enfocados netamente a riesgos psicosociales, en donde obviamente hay una relación, sin embargo, los que eran puramente riesgo psicosocial también se descartaron. Asociación a eventos de accidentalidad se descartaron porque aquí estamos hablando de trastornos musculoesqueléticos, y asociados a otros riesgos también fueron descartados. Esto solo analizando el nivel del título, el resumen y los términos. Con esta depuración llegamos a 344 artículos. Sin embargo, ahora venía el trabajo más complicado de todos, que luego de analizar solamente el abstract, el título y los términos, ahora había que leer los 344 artículos. Este ejercicio de lectura, muy personalmente yo lo vi muy enriquecedor, porque con esto de aquí realmente pude analizar ya a profundidad de qué se trataba cada uno de estos estudios, llegando a verificar metodologías, llevando a verificar ya los resultados, cómo se llegó a esos resultados y conclusiones veraces. Con este cribado de lectura se pudo descartar 159 artículos de los 344, llegando finalmente a 185 artículos seleccionados para el estudio. Con esta información, los 189 artículos, se pudo hacer un análisis descriptivo de datos, en donde analizamos muy rápidamente el origen, las fechas de publicaciones, las partes del cuerpo que estaban siendo estudiadas. Sin embargo, esto no era suficiente. Muchas veces hemos encontrado artículos de revisión literaria que se quedan con análisis descriptivos, se quedan con el análisis de qué estudió cada uno de los autores y con una pequeña conclusión. Sin embargo, queríamos llegar a un punto más allá.
Dentro de este punto utilizamos justamente la herramienta de las redes bibliométricas. Esta red bibliométrica es una herramienta que se utiliza con base en el size mapping, en donde por medio de términos podemos utilizar la conformación de una red de relaciones de términos. ¿Esto para qué? Lo hicimos justamente para analizar la tendencia de análisis a dónde se iba la ciencia en este momento. Nosotros hemos utilizado los términos clave basados en los títulos, los resúmenes, las palabras clave, ¿no? Y por medio de un script de Python que utilizó el segundo autor de este estudio, pudimos hacer una depuración de términos, ¿no? Luego, con este software, nosotros básicamente reconocimos 634 términos que estaban ligados a estos elementos de los artículos seleccionados. Sin embargo, muchos de estos términos encontrábamos de que algunos eran muy vacíos o tremendamente usados, como por ejemplo, si utilizábamos la palabra qué, cómo o cuál, como ustedes se imaginarán, se repite tremendamente en todos los artículos, y justamente eso sería un poco de términos vacíos que darían mucho ruido dentro de nuestra red. Por eso es importante esta fase de depuración de términos, la cual, en conjunto con todo el equipo investigador, llegamos de 634 términos a finalmente 237 términos reales y específicos que íbamos a necesitar para nuestra red. Con estos 237 se utilizó el software BuzzViewer, que es un software bastante utilizado para la realización de estas redes bibliométricas, y luego se implementó la visualización de semejanzas por medio de 3 comunidades, en donde al final encontramos esta red terminológica. Muchos estudios que utilizan estas herramientas de science mapping muchas veces se quedan aquí, se quedan en la elaboración de la red, se quedan en ver, tengo aquí una relación con prevención, síntomas musculoesqueléticos, mira cómo está creciendo la investigación en el tema de ausentismo laboral, etcétera, etcétera. Sin embargo, quisimos irnos a un elemento mucho más allá, en donde la parte más innovadora realmente reside en interpretar esta red. La interpretación de la red es, yo diría, la clave de todo este estudio. Y en la interpretación se pudo realizar por medio de todos estos términos agrupados en sus distintas comunidades. Como pueden ver, hay 3 comunidades, de las cuales la más grande es la comunidad roja, ¿no? Luego viene la comunidad verde y luego la comunidad azul como la que une dentro de estas 2 primeras comunidades. Pero ¿cómo le damos sentido a toda esta red? Justamente analizando los términos. Estos términos son los que salieron dentro de la comunidad número 1, la comunidad número 2, la comunidad número 3. ¿Cómo le damos sentido? Justamente por medio de la lectura de los 139 artículos que habíamos analizado anteriormente. Si uno no analiza correctamente estos artículos, no va a poder interpretar lo que nos quiere decir cada una de estas comunidades. Y es por eso de que luego fuimos agrupando estas terminologías en conceptos. Es así como, por ejemplo, podemos ver que la comunidad número 1 lo que nos quería decir básicamente es desde las afectaciones y dentro de las enfermedades a lo que nosotros vamos en un proceso de análisis ergonómico de los puestos de trabajo que se están realizando hoy en día, y que la ciencia se está dirigiendo hacia el análisis ya no simplemente de utilizar herramientas como el RULA, el REVA, el NIOSH, sino de que ya se está ligando hacia herramientas tanto cualitativas como cuantitativas, como por ejemplo
indudablemente la ergonomía participativa, como se está utilizando en los últimos años, la intervención física al trabajador, ¿no? Por medio de programas de intervención física, fortalecimiento físico, como es la parte de entrenamiento y habilidades tan crítica para toda la gestión ergonómica hoy en día, intervención en los puestos de trabajo, los elementos de análisis biomecánicos y ya yéndonos a análisis cuantitativos, cinéticos, ¿no? Y el uso de medios como los robots, tanto en wearbots como cobots, dentro de las líneas de trabajo. Eso interpretando, por ejemplo, la comunidad número 1. La comunidad número 2, en donde iba relacionado hacia los trastornos musculoesqueléticos y su línea hacia el tema de rehabilitación y retorno al trabajo. Entonces, podíamos ver los elementos que más se han estado estudiando influenciados hacia la rehabilitación por factores de trabajo y también por factores personales de trabajo, que eso es algo que están dentro de varios estudios, sin embargo, muchas veces uno no lo sabe cómo interpretarlos o no sabe cómo llamarlos, ¿no? Entonces, relaciones como por ejemplo la obesidad, los hábitos de fumar, los hábitos, incluso el miedo de retornar al trabajo, ¿no? Era un elemento bastante estudiado en todo esto. Y por último, los factores que influencian el retorno al trabajo. ¿Por qué hay programas más exitosos dentro del retorno al trabajo y otros que no? Entonces, a esto es lo que se está yendo en la ciencia. No solamente estudiar el factor ergonómico, sino estudiar también qué es lo que pasa con ese trabajador que ha sido afectado y que puede o no puede retornar al trabajo. Finalmente, la comunidad número 3 iría hacia los factores físicos tanto del trabajador como del puesto de trabajo. Y justamente esta sobrecarga física o mental que encontramos en los puestos de trabajo tiene programas de intervención. Y estos programas de intervención están siendo estudiados dentro de, por ejemplo, programas netamente del fortalecimiento físico, del estrés, de relaciones psicosociales con el trabajador. Y todo esto está a veces escondido, lo que yo decía, escondido dentro de la ciencia y que a veces no lo vemos. ¿Y cómo podemos encontrarlo? No hay mucho secreto en esto. Leyendo, ¿no? Investigando y leyendo. Bueno, pequeñas conclusiones que puedo llegar a esta presentación. Número 1, la metodología que hemos presentado se alinea con la replicabilidad, la robustez y la relevancia de distintos autores. Eso quisimos mantenerlo dentro de estos elementos de robustez y que pueda ser replicable por otros investigadores. Y es por eso de que de una vez los animo para que justamente sus estudios de estado del arte, sus estudios conceptuales, tengan esta misma robustez. Bueno, algunas limitaciones que también tuvimos dentro de nuestros estudios, como por ejemplo el número de estudios, aunque salieron un número bastante grande, 189 artículos, algunos autores consideran de que se deberían utilizar hasta con un mínimo de 200 artículos. Sin embargo, la robustez está bastante validada dentro de las comunidades encontradas, ¿no? Bueno, también se utilizaron solo documentos de acceso abierto, open access, y también hay limitaciones propias de metodologías nuevas como esta. Es por eso importante mantener esta rigurosidad científica para procesos de revisión literaria o análisis bibliométricos, considerando metodologías como las mostradas. Y si es que algún mensaje les puedo dejar de todo esto, mis 3 principales conclusiones dentro de todo este análisis y la experiencia de realizar
la investigación en este sentido sería mantener una disciplina de trabajo. Es muy fácil decir, bueno, hoy leo, mañana no leo, los problemas del día a día, los problemas de trabajo, los problemas familiares, pero se requiere una disciplina. Y esa disciplina viene con la constancia, ¿no? Si uno deja para mañana leer, 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 no va a terminar nunca, ¿no? Necesita una persona ponerse metas, metas personales, ¿no? Este es un estudio que personalmente a mí me llevó aproximadamente un año, ¿no? Desde que comenzamos con el análisis de términos hasta llegar a unas conclusiones dentro de la red bibliométrica. Y último, paciencia, ¿no? Tengan mucha paciencia. Esto no es algo, el estudio del arte y el estudio de qué es lo que se estudia en el mundo en los últimos años, no es algo que se encuentra en Google, no es algo que se hace de un día para el otro, ¿no? Requiere una forma sistemática de trabajar y por ello se necesita bastante paciencia, diría yo, para cada uno de los investigadores. Bueno, y no me queda nada más que agradecerles a cada uno de ustedes, los que se han conectado y los que verán aquí la grabación. Les dejo mis contactos por cualquier pregunta posterior y si es que ahorita tengo algunas preguntas, adelante, ¿no? Muchas gracias, Eliwin. Sí, estoy aquí. Muchas gracias por tu presentación. De momento no veo ninguna pregunta. Quizás si dejas de compartir y igual así vemos como todos los vídeos de las personas que se han conectado. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien. Por ahí hay una mano alzada. Sí, Kunsol, adelante. Sí, hola, gracias, Alwin. Muchísimas gracias por esta presentación. Realmente estoy de acuerdo con estas conclusiones de la constancia, la paciencia y la importancia que es leer a menudo, ¿no? La verdad es que, bueno, felicitarte porque me ha gustado mucho la presentación. La verdad es que no había visto nunca un abordaje así, ¿no? De lo que es, lo que yo entiendo que es como una scoping review, ¿no? Que es ver un poco qué es lo que está publicado y a partir de aquí yo pienso que puede generar preguntas y puede generar a su vez otras revisiones, ¿no? Te quería preguntar algunas cosas desde la curiosidad, ¿no? Porque realmente no conozco este método y es interesante. Yo entiendo que estas redes que creáis es a partir de la frecuencia de los términos, ¿no?, que se utilizan. Y en este sentido, me ha parecido entender que estos términos salen del título y salen del resumen, ¿no? ¿Habéis hecho alguna comprobación hasta qué punto uno pierde información cuando no lee el artículo entero, ¿no? Yo entiendo que 185 artículos son muchos y por tanto, bueno, pues realmente entrar en cada uno de los artículos y revisar los términos es como muchísimo más trabajo, ¿no? Pero yo pienso que sería interesante ver hasta qué punto perdemos información cuando el trabajo se basa en el resumen y no en el artículo completo, ¿no? Hay alguna cosa que me ha sorprendido por ejemplo, de la lista de términos bajo sick leave, ¿no? Que había términos muy relacionados con lo que es la ausencia del trabajo, pero por ejemplo había un término que era hand pain, ¿no? Dolor en la mano. Y en cambio no había, por ejemplo, yo que sé, back pain, ¿no? Que es mucho más frecuente, ¿no?, que el dolor de mano. Y bueno, no sé si podrías explicar algo en este sentido, ¿no? Y
Y finalmente, bueno, decirte, a partir de esto, ¿qué es lo que os planteáis, ¿no? Porque está muy bien, porque con eso puedes identificar hacia dónde va la investigación en este sentido y identificar pues, aspectos que a lo mejor faltan. Pero ¿qué os planteáis a partir de ahora? Gracias. Listo, muchísimas gracias, Consuelo, por sus preguntas. Voy a tratar de contestarlas desde el punto en donde sí, encuentro yo mi conocimiento en estos elementos, ¿no? Lo primero es, ¿qué tan relevante es tomar las primeras, digamos, los términos dentro del abstract, dentro de los títulos y dentro de las preguntas clave? Lo principal es los tipos de artículos que tú vas a considerar desde un inicio, ¿ya? Por eso es que estamos cogiendo artículos relevantes de Scopus, Web of Science, PubMed, porque justamente estamos tratando de que desde un inicio estos artículos tengan una cierta rigurosidad científica, hayan pasado por una cierta rigurosidad científica. ¿Qué quiere decir esto? De que el abstract realmente tenga una gran relación con todo el resto de artículos. Sin embargo, la lectura del artículo completo es muy importante, y es que en el momento de que yo validé los 189 artículos, ¿no?, que tengan una relación abstract con el contenido, y por eso es que se descartaron algunos en este ejercicio de lectura completa, ¿no? Entonces, la red tendrá su calidad antes de haberla formado, ¿no? La calidad de la red va a depender de el proceso sistemático de selección de artículos. Y la calidad de artículos va a depender del proceso sistemático de la conformación de la cadena de búsqueda, ¿no? Entonces, cada elemento debe tener su proceso sistemático. Eso por un lado. Por el otro lado, en el momento que ya tenemos los términos, realmente la conformación de la red, estos son softwares que manejan mucho los conceptos de inteligencia artificial, ¿no? En donde se van dando las relaciones conceptuales en función de la utilización de los mismos. Tomando tu segunda pregunta, por ejemplo, ¿por qué había un término como hand pain y no había un término como back pain? Un elemento importantísimo dentro de la selección de los términos para la red es que los términos utilizados para en la cadena de búsqueda no se repitan en los términos de la red. Es como, por ejemplo, si yo coloco un término utilizado para la cadena de búsqueda, ergonomía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar dentro de la red? Me va a quedar ergonomía como un término súper utilizado. Pero eso no es algo que yo necesito. Yo necesito es una depuración justamente de qué es lo que se está utilizando. Por eso es que muchas veces estos pequeños errores dentro de la forma sistemática de cómo formar las redes bibliométricas se tienen que seguir por medio de, y eso lo comentan distintos autores, de la eliminación de estos términos dentro de la conformación de la red. Y por último, la tercera pregunta que me decías, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, nosotros estamos conformando un programa de intervención, ¿no? De hecho, de eso se trata la tesis como tal. Pero para formar un programa de intervención que tenga una rigurosidad científica, se tenía que lanzar, primeramente, ¿existen otros programas de intervención? ¿Existen programas de intervención que ya se están utilizando? ¿Y cómo puedo yo coger lo que ya se está utilizando versus lo que voy a plantear dentro de mi programa de intervención? Entonces, estos resultados van a ser un input a mis otros capítulos, ¿no? Dentro de el conocimiento y complemento de un programa de intervención que sea válido, que sea actual y que sepa que va a funcionar. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, Fernando, creo que...
Gracias, Consol. Sí, Fernando. sí. Me quedo con esta última pregunta de Consol, que yo creo que es la que tiene posiblemente en un debate, ¿no? No digo que en todo tu trabajo, pero sí que tiene mucho interés, ¿no? Pero antes felicitarte y bueno, me alegro mucho de verte y de escucharte y esa pasión por lo que haces, transmitirla de una manera muy clara, ¿no? Y agradecer, por lo tanto, ese esfuerzo que has hecho ahí, que además resume en esos consejos que daría cualquier director de tesis a su doctorando, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que tener constancia, que el esfuerzo es continuo, ¿no? Y eso está muy bien. Son conclusiones personales que sirven para todo, pero posiblemente son las conclusiones de tu trabajo lo que nos puede interesar más, ¿no? Y antes de hacer la pregunta más directa, también preguntarte algo, bueno, más periférico, ¿no? ¿Has comprobado si estas redes terminológicas, la bibliometría es como el cine dentro del cine, ¿no? Hacer películas sobre sobre actores, ¿no? Es investigar sobre la investigación, ¿no? Que tiene también su interés. Pero ¿has visto si estas redes coinciden con determinados autores, lo que es esta red, pero sustituyendo términos por autores? Si hay algún tipo de coincidencia que te pueda ayudar también en esa utilidad, ¿no? De ese trabajo tan intenso, ¿no? Esta sería mi primera pregunta, una pregunta quizá formal. Por favor, Mariana, ¿puedes apagar? Gracias. Quizás conectando con la última pregunta de Consoles, si ahora fueras director de tesis y no doctorando, ¿qué tesis le propondrías a un estudiante que quisiera hacer la tesis contigo sobre este tema? A partir de tus conclusiones, no ya personales, sino conclusiones sobre el trabajo que has hecho. Estas son mis dos preguntas. Gracias, Alwin, y felicidades. Y a continuar. Gracias, Fernando. Bueno, con respecto a la primera pregunta que me colocaste, es ciertas validaciones dentro de estos esquemas que coloqué de interpretación de las comunidades. Y sí, efectivamente, dentro de la discusión que hubo de qué tanto sentido tenían estas comunidades, lo tuve que verificar con distintos autores e incluso distintos esquemas de intervención que ya se están dando dentro de la OIT, de la OMS o de la NIOSH, ¿no? Entonces, por ejemplo, herramientas, elementos, qué tan real es esto de, bueno, tiene que ver la psicosocialidad dentro de estos trastornos musculoesqueléticos, tiene que ver el tema de, por ejemplo, estado de salud o el tema de si es que la persona tiene un estilo de vida de distinta manera, no solamente dentro del trabajo, sino también fuera del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Quiénes están diciendo esto y cómo se está analizando esto? Y justamente encontramos bastantes similitudes dentro de distintos autores y dentro de incluso distintas instituciones a nivel mundial. Entonces, este elemento sí lo colocamos dentro del artículo que hoy en día está, como les digo, en revisión y que, bueno, si Dios quiere, muy pronto va a estar publicado. Y bueno, la segunda pregunta es un poquito más complicada realmente, te comento, Fernando, porque voy a comentarlo así y creo que a muchos doctorandos les va a salir algo un poquito en común. Cuando comencé este trabajo, yo creía que sabía de ergonomía. Y cuando terminé este trabajo me doy cuenta de lo poco que sé, ¿no? Y de todo lo que me falta por adentrarme, ¿no? Entonces,
pero este trabajo realmente me ayudó a conocer, digamos, vacíos que, por ejemplo, ¿dónde se están estudiando estos elementos y por qué en otros países no tenemos nada de información? ¿No? ¿Qué tan aplicables son estas herramientas? Por ejemplo, cuando todo el mundo habla, voy a hablar, exoesqueletos, ¿no? Entonces, claro, en unos países hablar de exoesqueletos es como decir el casco, ¿sí? Pero en otros países hablar de exoesqueletos, eso es como hablar de algo totalmente de la NASA, ¿sí? Entonces, bueno, aquí encontramos mucho más por dónde se puede investigar. ¿Qué recomendación yo haría? En primer lugar, que investigue, número uno, lo que le guste. ¿Por qué? Porque cuando realmente el tema de estar leyendo tanto, el tema de estar definiendo, por ejemplo, estas situaciones de cómo se conecta tal cosa con tal cosa, no es algo que se hace con un tema que a uno no le gusta, ¿ya? Entonces, yo creo que una palabra muy clave que mencionaste, Fernando, es pasión. O sea, si es que uno está en una línea de investigación que no le apasiona, se va a aburrir tremendamente, diría yo. Entonces, no, este es un camino que para evitar frustraciones, que para poder realizar el mejor trabajo posible, se necesita esa pizca de pasión que lo da cada persona. Y a cada persona le apasiona distintas cosas, ¿no? Entonces, cada uno tiene que seguir su camino, ¿sí? Y al final de la historia, yo creo que el tema es algo que lo saca personalmente. Sin embargo, la metodología científica es la que da las reglas del juego, ¿no? Entonces, esas dos elementos son las que a veces estamos los doctorandos justamente en qué camino seguir. Entonces, el tema, pues yo le diría, coge el tema que más te apasione, pero si lo vas a coger, cógelo bien. Esa sería mi respuesta. Gracias, Aliwin. Ay, vale, creo que también quiere intervenir Antonio. Antonio, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Alwin. Y bueno, también gracias al CISAL, ¿no?, por darnos esta oportunidad de presentar este pequeño avance de la tesis doctoral. Bueno, coincido con lo que interrogaba, ¿no?, con Sol como Fernando. Bueno, hay que decir algo, ¿no?, que esta es una primera etapa de la tesis doctoral y ciertamente si no hubiera sido gracias a la colaboración de Francisco Bolaños, porque justamente él va a ser uno de los artífices que va a rediseñar la base de datos Scopus en los próximos años y donde va a aplicar inteligencia artificial. Y de hecho yo creo que esta primera etapa es una especie de conejillo de indias que utilizó él con nosotros y que, bueno, que va tomando forma, que tiene más algunas limitaciones. De hecho, ojalá, ¿no?, y a ver si se diera la ocasión de que se pudiera publicar en esa revista para que, bueno, pudiera ser mejorado, sobre todo la interpretación o la parte estructural, y ciertamente, ojalá se diera el caso. También decirte algo en que, bueno, tú llevas esa constancia, esa perseverancia en tu ADN, lo cual, pues bueno, también te apasiona. Y muy contento y espero que, bueno, que este webinar haya servido pues también de ejemplo, ¿no?, desde el punto de vista metodológico y de animar, ¿no?, a todos los doctorandos a esa constancia. Pues muchas gracias. Gracias, Antonio. No veo ninguna mano levantada. No sé si alguien quiere intervenir, si no, quien quiera que abra el micro. Mientras tanto, Víctor Porras,
le gustaría que compartieses la presentación, que le pareció muy interesante. Si me la envías, yo se la haré llegar. De todas No hay formas, problema. subiremos la grabación del webinar al canal de YouTube de CISAL. Listo. Bueno, parece que no hay más preguntas. Voy a dejar de grabar.